Viernes, 9 horas y 51 minutos de la mañana. Un poquito tarde he comenzado hoy. En este vídeo vamos a tratar un tema completamente diferente a lo que hasta ahora habíamos tratado, siempre buscando la variedad en los temas. Y es un tema que de buen seguro va a interesar a cualquiera que tenga en mente ahora o en un futuro cambiar de bicicleta, ya que vamos a hablar precisamente de eso, de la bicicleta, en concreto de la bicicleta que llevo en estos momentos, la bicicleta doble Orbea Oiz modelo M20 TR. Orbea trabaja diferentes modelos en doble y comienza con el modelo M30, un modelo muy equilibrado, y a partir de ahí va subiendo. Este es el M20, después está el M10 y posteriormente ha ido sacando modelos más enfocados al ámbito profesional de la bici. Pero ya os digo, mayormente modelo hoy más vendido, la M30. Buen día, buen día, buen día. La M30. Ah, hola. Ojo, ¿qué pasó? No farré, tranquilo. Deu. Bon dia. No, tranquil, tranquil. Que fa calor i no anem amb molta pressa. Bona bici, eh? Adéu. Y si antes hablo de que la Orbea hoy M30 es la más vendida, mirad, acabamos de encontrarnos con una en pleno camino. Esta es una bici que comparte prácticamente todo con su hermana, la M30, pero que tiene dos diferencias fundamentales que la hacen completamente distinta a su hermana. De ahí su denominación de M20 y las letras finales de TR. Ahora veréis el porqué. Bien, y ahora sí, ya podemos hablar con más calma. Este es un buen lugar para hacer nuestro análisis particular. Un análisis en el que voy más enfocado a mi experiencia sobre la bici que a la técnica, los componentes técnicos de la misma. Porque eso al final, si no se traduce en una buena experiencia para el usuario, no sirve de nada. Dos puntos distinguen a esta bici con respecto a sus hermanas, la M30 y la M10. Vamos al grano. Primer punto que la distingue: horquilla de marca Fox, 34 milímetros de diámetro, 2 más que sus hermanas, 120 milímetros de recorrido, 20 milímetros más que sus hermanas, que van con 100, lo cual nos dota de más capacidad a la hora de afrontar tramos técnicos. Segundo punto, el amortiguador con 45 milímetros de recorrido, pero gracias al basculante desmultiplica en un recorrido total de 120 milímetros, el mismo que tenemos delante, 120 detrás, 120 delante, de la marca también Fox, totalmente graduable en sus rebotes, como podéis ver. Segundo punto que distingue a nuestra bici de sus hermanas: tija telescópica con 125 milímetros de recorrido. Bajo mi punto de vista, ya que hablamos de la experiencia, excesivo, pero también ir a gustos. Yo con la mitad de recorrido creo que es suficiente, pero supongo que lo hacen para dotarte
de más libertad a la hora de moverte sobre la misma, que es básicamente lo que consigues con esto: seguridad y movimiento, libertad de movimiento. Fijaos, la tija telescópica la accionamos desde esta palanquita de aquí, y al accionarla, gracias al efecto de nuestro peso, la bajamos y queda tal cual la veis. Y eso en un descenso donde nuestra bici coge esta inclinación, no como ahora, te ayuda muchísimo al ir en la posición neutra o de ataque encima de ella, ya que no te va a molestar y tu movimiento sobre ella, tus caderas y tu cuerpo lo vas a poder desplazar con muchísima más libertad. Mirad, el accionamiento a la hora de desbloquearlo es el mismo sistema. Pulsamos aquí y, como veis, vuelve a su posición. Y ahora os hago una breve descripción de todos sus componentes. La transmisión corre a cargo de SRAM, y en este caso montamos un SRAM acabado GX, plato de 32 dientes y cassette, que tiene este acabado negro muy bonito y muy discreto. Es un cambio que funciona francamente bien, es un cambio hecho para durar, se nota enseguida. Yo, que vengo de Shimano y que mi preferencia principal siempre es Shimano por su suavidad de funcionamiento, a la hora de funcionar es algo más tosco. Tosco en el sentido de que notas, cuando accionas el cambio, notas ese cambio, pero a la hora de funcionar funciona igual de bien que un Shimano, ¿eh? Cassette de 12 velocidades con un aro final de dimensiones considerables, por encima del Shimano, 52 dientes. Os puedo asegurar que lo uso, vamos, me lo quitáis y no lo notaría, porque es que no lo uso. Otro punto a analizar: de serie viene con estas ruedas que veis, unas DT Swiss 1900, unas ruedas que bajo mi punto de vista funcionan muy bien. Hubiese preferido que tuviesen más ancho de garganta, ya que actualmente se está imponiendo los 30 milímetros, ya que las dimensiones del neumático que monta son considerables, pero viene con 25 milímetros. Es algo que si viniera con 30 sería un bombazo, pero bueno, funciona muy bien, tiene mucha estabilidad y hasta ahora no he tenido ningún susto con ella, o sea, perfecta. En cuanto al neumático, tenemos unas Maxxis de fábrica. Detrás monta una Recon Race con un ancho de 2,35, un ancho que considero muy acertado y que nos ofrece un balón considerable. Y ese balón también se traduce en mayor confort y mayor agarre. Es una rueda rodadora. Si veis, bueno, ahora ya el taco está un poquito desgastado, porque 3.000 kilómetros le han ido pasando factura, pero es un taco pequeñito, con un ancho bueno, que si entramos en zonas embarradas, disipa enseguida ese barro. Y que ofrece un buen agarre. Estoy muy contento con ella. Y delante montamos una Forecaster. Otro descubrimiento para mí, ya que ofrece un agarre muy bueno, un taqueado considerable y un neumático hecho para ir por terrenos complicados. Continuamos nuestro análisis. La cámara se me para porque no aguanta la temperatura, madre mía. Pasamos al apartado de frenos. Apartado que antes de enseñaros ya os avanzo que estoy muy contento y creo que dan un rendimiento por encima de lo que yo esperaba de estos frenos. Mucho se habla de los Shimano XT, de los XTR, pero estos Shimano, que ya os enseño, que monta esta bici, que son el modelo M6001, funcionan brutales, de verdad. Palanquita cortita, ya veis, con un recorrido justo para funcionar, pero que tienen una mordida en el disco con sus dos pistones, que es lo que monta, freno con dos pistones,
muy por encima de lo que me esperaba y que va correctamente. En bajadas pronunciadas y largas no he notado ninguna fatiga. Cuadro con carbono, calidad OMR, que era su alta calidad hasta hace un año. Un cuadro que funciona perfectamente bien. Un cuadro que tiene un triángulo trasero con una violeta. Este modelo monta la violeta de aluminio, no de carbono, como su hermana la M10. Pero eso a efectos se traduce solo en un poco más de peso, nada más. El triángulo trasero se compone de unas vainas de generosa dimensión, ya veis, prácticamente 2 dedos, un poquito más, muy resistentes, todo él en carbono también, y unos tirantes mucho más finos y que están enfocados a dotar de cierta flexibilidad, que además es palpable cuando vas sobre la bici, al tren trasero. Esa flexión trasera en ocasiones te da una sensación de que la rueda oscila lateralmente, y es por efecto de la flexión de los tirantes. Es el sistema que usa Orbea. Detalle importante que no os he comentado: el sillín que veis no es el original. Este es el sillín que yo suelo llevar porque me ofrece mucha más comodidad, es más corto y tiene este espacio antiprostático, lo cual te da mucha más comodidad a la hora de circular en tiradas largas. El que lleva de serie os lo dejaré con el resto de características técnicas que ofrece la bici, y ahí podréis ver milímetros, ángulos y todos estos detalles, que os lo paso ahora a continuación en el vídeo, y que viniendo de este sillín a mí pues no me ha parecido tan cómodo. Lo he montado en la rígida para aprovecharlo, porque es bueno, no es un mal sillín. Aquí tenemos un manillar, como veis, con muchísimos cables, demasiados, que utiliza un sistema de cableado interno. Como veis, cable de la tija por aquí, cable de freno que entra por aquí, cableado de control de cambio de piñón y maneta de freno aquí enlazados, muy bien enlazaditos, que entran por este lateral. Bueno, ya veis que es un batiburrillo de cables, brutal. Es una solución, desde mi punto de vista, poco elegante para la bici que es. Actualmente ya empiezan las bicis a usar cuadros con entradas por esta zona de aquí. Es una bici que se caracteriza por tener muchísimos cables. Voy a contarlos, mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cables. Ahí queda. No lleva nada, ¿sabes? Y ahora que ya estamos hablando del manillar, hay una cosa que os quiero enseñar y que francamente me gusta mucho. El sistema que Orbea incorpora para el tema de las suspensiones y la tija telescópica va integrado todo en una sola arandela, en una sola anilla alrededor del manillar. Y desde aquí tenemos 3 palancas. Sistema que Orbea denomina Squid Lock. Un sistema que nos sirve para bajar y subir nuestra tija telescópica y para accionar suspensiones delantera y trasera al unísono con estas palancas. Y que además tiene y aprovecha las 3 posiciones que Fox saca en sus amortiguadores y en sus horquillas. Y es que podemos tener una suspensión completamente cerrada, como la tenemos ahora, una posición intermedia en la que damos un cuarto de giro a la suspensión y bloqueamos aproximadamente a un 50%, calculado a ojo y por mi experiencia. Y eso nos ayuda a dotar de más rigidez
a la suspensión y de evitar la contaminación del pedaleo. Y si ya quieres suspensiones completamente abiertas, accionamos otra vez y suspensión abierta nos dota de aprovechar todo el recorrido de nuestra suspensión delantera y nuestro amortiguador. Como veis, un sistema bastante elegante. Manillar de aluminio, Orbea Components, puños Orbea Components, bastante cómodos para lo que venía acostumbrado de la Orbea Alma. Potencia Orbea Components de aluminio, igual que todo lo demás. Ahora mismo la llevo en posición invertida y creo que va a menos 7 grados. Cosas a tener en cuenta en esta bicicleta. La más importante, y lo primero que notaréis si venís de una de 100 milímetros, es que al tener recorridos más largos en su suspensión, estos 20 milímetros que gana aquí y este 5 milímetros que gana aquí con respecto a la de 100 milímetros, lo que hace es que el cuadro, siendo el mismo cuadro, la misma geometría de cuadro que monta la M30, sin embargo, la posición sobre ella, la posición de nuestro manillar es más elevado, con lo cual nuestra posición encima de la bici se hace más erguida. Y otro segundo punto importante que debéis tener en cuenta si adquirís esta bici es que estos componentes, esta suspensión, aquí sí que ganamos peso porque estamos con 34 milímetros de diámetro, y aquí también ganamos peso porque vamos con una tija telescópica. Si buscáis ligereza, esta no va a ser vuestra bici. Al final, cuando vuelva a casa, haremos una prueba de peso para que veáis cuál es su peso. Mirad. Esta es una cosa buena que tiene esta bici. Doble botellero. Normalmente en doble suspensión el doble botellero lo podéis ir olvidando. ¿Problemas de la bici? Casi que no. No he tenido casi problemas. Pero sí que he tenido uno. El cambio empezó a fallarme. Accionaba palanca, tenía retardos en el cambio. Pensé que era algún desajuste del cable. La llevé a ajustar, se ajustó. Pero al cabo de unas pocas salidas el problema continuaba. Le costaba bajar marcha, subía bien pero bajaba mal, y finalmente tocó cambiar el cable, porque los cables pasan por aquí. La unión entre el cuadro y el tren trasero, aunque va por un recorrido interno, aquí tiene un pequeño paso de transición tanto para el cable del cambio como para el cable del freno. Y el sistema que tiene, al ser basculante, por la razón que sea, o por montaje de fábrica o por lo que sea, el cable estaba pinzado y doblado, y al estar doblado ese cable metálico ya no circulaba correctamente. Me tocó cambiarlo. Es el único problema que he tenido. He tenido que abortar la grabación donde estábamos antes porque la cámara, con el calor que hace, coge unas temperaturas brutales y por seguridad se para y me toca esperar a que refrigere. Ahora, cuando acabe el entreno y vuelva a casa, os haré un pequeño resumen de lo que me gusta, de lo que no me gusta, del peso y sobre todo de si volvería a comprarme esta bici. Muy buenas, ya estamos en casa, al fresquito. En la calle no se puede estar. Yo utilizo la norma de Cenicienta. Hasta las 12 se puede estar en la calle, pero cuando lleguen las 12 a casita. Más tarde la bici se convierte en calabaza, seguro, ¿eh? Yo intento llegar siempre antes de las 12, así que todavía no lo he podido comprobar. Vamos al lío. Puntos positivos, puntos negativos. Me la volvería a comprar, y el peso. Puntos positivos. Suspensiones generosas, de 120 milímetros. Ángulo de dirección más lanzado. Nos aporta un plus de seguridad, sobre todo en las bajadas, ya que la bici, al tener el ángulo más lanzado, aunque se incline, no nos da la sensación de irnos de boca.
Tija telescópica de serie, punto positivo. Doble botellero, punto positivo. Funcionamiento, bueno, punto positivo. Puntos negativos. Contaminación del pedaleo, pero a favor tenemos nuestro control manual de 3 posiciones. Si ves que te contamina, posición intermedia. La suspensión continúa trabajando, pero con mitad de recorrido, que es más que suficiente para afrontar aquella zona en la que necesitas dar pedaleo fuerte. Punto negativo. El cableado, este cableado que atraviesa por aquí, justo en la zona que flexa, podría ser mejor. Punto negativo, el peso. Casi medio kilo más que una M30. Pero a favor tienes ese plus de seguridad, ese plus de confort y una bici que te va a llevar más allá de los límites que tú creías que tenías, porque te hace las cosas más fáciles. Y en cuanto a positivo o negativo no puedo destacaros mucho más. Estoy muy contento con la compra. ¿La volvería a comprar? Lógicamente, con los ojos cerrados. Es una bici que no me ha dado ningún problema. Es que incluso los famosos crujidos, el tema de los rodamientos en este modelo del 2021 se ha mejorado. Este modelo del 2021 tiene anchuras más grandes de las tirantes, el enganche de los tirantes, de los enganches de la vaina con el cuadro. Hay más espacio, con lo cual la suciedad se evacúa mejor y el rozamiento que nos puede producir la suciedad desaparece o se minimiza, que era el problema que tenían los modelos de 2020 y 2019. Y llegó el momento más esperado. Momento peso. Ya veis. 0-0, totalmente equilibrada. Una báscula de pesar maletas. El líder salió baratísimo, no sé, barato. Y para el uso que le hemos dado hoy es perfecta. Damos este accesorio de pie. Hay que tener en cuenta que el peso va a ser completo, con pedales, que los fabricantes te suelen dar el peso sin los pedales, y con algún accesorio que yo, botelleros, el del Garmin, el control de pedaleo, que llevo por aquí. Pero la bici está tal cual viene de fábrica, con sus ruedas tubelizadas, que a veces también le da un plus de peso. Vamos a ver qué es lo que nos dice la báscula. Listo. 12 kilos, 250 gramos. 12 y un cuarto. O sea que posiblemente la diferencia con la M30 sea menos de ese medio kilo que os he dicho. Y es que hoy en día las mejoras de peso que se están produciendo tanto en las suspensiones como en amortiguadores como en las mismas bicicletas están posibilitando que los fabricantes estén incorporando diámetros y dimensiones y materiales que hasta hace poco eran prohibitivos en su uso en una bicicleta de mountain bike de cross country. Por lo tanto, bienvenidos al nuevo cross country, porque este sistema ha venido para quedarse. Si estáis pensando en compraros una bici, meditadlo bien. Si sois de más de 120 o de 100, no vaya a ser que con la inversión que cuesta una bici de estas acabéis arrepintiéndoos. Y hasta aquí este análisis tan personal que os he hecho hoy sobre la Orbea Oiz M20 TR, modelo 2021. Espero que os haya gustado y que os sirva para tener una pequeña referencia sobre cómo es esta bicicleta. Nos vemos la semana que viene con más y mejores contenidos. Adeu. Mel, ¿qué? ¿Cómo ves este análisis? ¿Y tú te la comprarías o no? ¿Qué trobes? Adeu.